Hola chicos, ¿qué tal? En este vídeo voy a enseñar cómo organizo mis gastos con Notion, cómo controlo todo lo que voy gastando y lo voy organizando por categoría y veo exactamente los gastos a nivel semanal, mensual, incluso diario. Todo esto desde Notion de forma gratuita, usando una cosa que son las bases de datos. Y no solo eso, sino que os voy a explicar pues desde cero cómo crear esta plantilla exactamente como la tengo yo. Entonces, os voy a explicar cómo funciona, es súper sencillo. En la plantilla tengo varios bloques. El primero es los gastos mensuales, en el que tengo clasificado en los últimos meses. Pues tengo una lista de los últimos gastos. Por cada gasto se muestra una fecha, el nombre del gasto, la cantidad y la categoría. Entonces pues yo puedo irme directamente a los gastos de noviembre, a los gastos de diciembre, a los gastos de enero. Y aquí solamente me muestran los 10 últimos, eso se puede personalizar. Pero como que se puede cargar más, porque al fin y al cabo en un mes acabas haciendo muchos gastos y no quieres que la visión esta inicial de Notion te acabe llenando todo. Entonces, si recargamos, solamente nos van a mostrar los 10 últimos gastos de cada mes. La siguiente vista es los gastos por semana. Esto es muy útil cuando quieres tener una visión así a nivel de águila de cuánto te ha gastado por semana. Entonces, aquí las semanas están ordenadas de mayor a menor y no solo te aparece el número, la suma que te has gastado en la semana, sino que te aparece una pequeña descripción de todos esos gastos y lo mismo, como son bastantes gastos por semana, pues te muestra los 10 últimos. Y luego, esta visión es bastante útil. Aquí vemos, si queremos tener un poquito más de conciencia en qué hemos gastado ese dinero a nivel mensual, pues un desglose por todas las categorías. Por ejemplo, en diciembre de 2023, pues digo, vale, pues ¿cuánto he gastado comiendo fuera? Pues aquí te viene el número y dentro pues podemos ver exactamente todos los gastos que estén clasificados con comida fuera. Lo bueno de esto es que realmente, o como vais a ver luego, vamos a crear nuestras propias categorías. Estas son las categorías que yo he creado, que son las que se adecuan un poquito más a mis casos de uso, ¿vale? Entonces cada uno tendrá sus propias categorías o las categorías que le interesen. A lo mejor hay gente que tiene una categoría de impuestos porque son autónomos y dedican más tiempo a eso y tienen mucho más gastos, entonces pues prefieren crear esa categoría para visualizarla luego. Hay gente que a lo mejor no viaja tanto, entonces pues no tiene sentido que tenga la categoría de viajes. Entonces, ¿cómo funciona mi plantilla? Realmente es bastante simple. La plantilla está diseñada para que desde el móvil sea súper fácil registrar un gasto, incluso desde el ordenador. Entonces, cuando queremos registrar un gasto, simplemente nos iríamos aquí a Nuevo y nos va a aparecer un gasto por defecto en el que nosotros pondríamos la categoría, la cantidad, la fecha en la que ha tenido el gasto, notas si quiero, esto es opcional, puedo poner alguna nota acerca de algún gasto, recibos. El recibo es especialmente importante por si queréis tener un sitio unificado en el que os tengáis guardadas vuestras facturas. Como veis, los gastos son bastante fáciles de localizar porque tú dices, vale, ¿cuál fue la última factura de la luz? Pues entonces te vas al mes que te interese encontrar la factura de la luz, por ejemplo, diciembre de 2023. Nos vamos aquí, factura de la luz de noviembre, y nos vamos directamente al recibo y lo podemos descargar. Entonces es bastante fácil, no hace falta incluso ni guardar tu factura de la luz en una carpeta de tu ordenador porque lo puedes tener localizado con Notion. Entonces, volviendo al ejemplo, supongamos que nos acabamos de ir fuera, nos hemos tomado un café, entonces pues la idea es que pongamos aquí café, no sé. Categoría, en mi caso café corresponde a la categoría de food out, es como quiero clasificarlo como comida fuera para yo ver luego estadísticamente cuánto me gasto en comida fuera. Pues supongamos que el café me ha costado 1,40. La fecha en la que tiene lugar. Esto, como vais a ver desde el móvil, te pilla la fecha del día, entonces normalmente no tienes que cambiar la fecha, ¿vale? Hoy estamos a 24 de enero de 2024, así que pondríamos esta fecha. Y ya está, eso sería todo. Ya nos podemos olvidar de Gasto Café. Y como veis aquí, pues por semana, esta es la semana en la que estoy ahora mismo, va a aparecer este gasto. Si me voy a enero de 2024 también va a aparecer ese gasto, este gasto de café. Y pues esta suma está actualizado y demás. Es todo muy sencillo. Así que estos son realmente vistas de bases de datos. Al fin y al cabo esto funciona con dos bases de datos. A mí me gusta siempre ponerlas al final. Y vamos a echar un ojo. La primera base de datos es Category, porque como os he dicho, yo puedo añadir una lista de categorías que me vengan bien a mí. Entonces esta base de datos simplemente contendría el nombre de la categoría,
Y bueno, aquí contiene una propiedad más, que es Total Expenses, que se calcula automáticamente desde el punto cero, que lo que hace es sumarte todos los gastos que tienes acerca de una categoría. Esto no es súper útil porque tú dices, bueno, empiezas a crear gastos y tal, y a lo mejor llevas un año traqueando gastos, entonces pues, Total Expenses te va a mostrar pues lo que llevas en un año. Pero lo que te interesa realmente es cuánto gasto a nivel semanal, cuánto gasto a nivel mensual, cuánto gasto a nivel diario, que es para lo que sirven las demás vistas. Y la categoría, perdón, y la base de datos de expenses. Como os he dicho, bueno, aquí están todos mis gastos. Esta base de datos pues tiene la fecha, tiene nombre, tiene la categoría, que esto es un link a la otra base de datos, realmente es una relación. Tiene la cantidad, notas, que es opcional, y recibo. Y bueno, created, esto es una propiedad más que se genera automáticamente, que la podemos incluir o no, pero bueno. Por lo general, created va a coincidir con la fecha, solo que tiene un poquito más de detalle, tiene la hora que se creó. Bueno, vamos a ver ahora cómo crearíamos esta plantilla desde cero. Vamos a hacer vamos a poner primero el nombre, vamos a llamarlo control de gastos. Y a mí me gusta siempre al principio hacer una zona dedicada a tu base de datos donde tengas una visión global de la base de datos y puedas cambiar o modificar cosas o tener una vista de cuáles son las propiedades de la base de datos. Y luego ya crear las vistas útiles con filtros y con cosas un poco más avanzadas que nos ayuden a tener esa vista rápida a pues, los gastos a nivel que te los organiza a nivel mensual, a nivel semanal y demás. Y aquí crearíamos una página que llamaríamos base de datos. Vale. Entonces vamos a añadir este separador. Vale, vamos a añadir un icono a control de gasto. Vamos a poner a lo mejor el icono de la tarjetita o esto es un cash machine, también está gracioso. Entonces ya lleno las bases de datos. Aquí le vamos a poner nuestro icono de base de datos. Aquí tendremos dos bases de datos, entonces pues lo que voy a hacer es crear una página por cada base de datos. La primera base de datos va a ser categorías. Entonces aquí vamos a crear una base de datos. Vista de tabla. Vamos a decir nueva base de datos. Categorías. ¿Vale? A mí me gusta ocultar el título porque al fin y al cabo ya te lo muestra aquí. Y esta es literalmente nuestra base de datos. Ahora vamos a personalizarla un poco en cuanto a propiedades de la base de datos. Vamos a tener nombre, etiqueta lo vamos a quitar porque no queremos esta propiedad. Por ahora solamente va a ser nombre. Y aquí pondríamos las categorías que nos interesan. Vamos a suponer para nuestro caso de uso que tenemos tres categorías. Uno que tenemos a lo mejor comida fuera. Otro que tenemos supermercado. Y otra a lo mejor tenemos gasolina. Estas van a ser nuestras tres categorías. Obviamente para cada uno cambiará qué categoría le interese. Y lo normal es tener más categorías, pero para nuestro ejemplo esto va a ser el caso. Dentro de cada uno podemos ponerle algún iconito que sea más gracioso. Mira, este de aquí, por ejemplo, está gracioso, comida fuera. Supermercado. A lo mejor una burger es mejor, comida fuera. Y para gasolina le vamos a meter un icono de gasolina. Vale, aquí tenemos ya nuestras tres categorías. Pues ahora nos iríamos a base de datos, vamos a crear algo así, una página para nuestra base de datos principal que va a ser gastos. Le damos gastos, aquí database, y de nuevo le damos a crear una base de datos. La base de datos se va a llamar gastos. Vamos a ocultar el título y vamos a personalizar nuestras propiedades. Primero
la propiedad etiquetas la vamos a eliminar y nos vamos a ir aquí, propiedades, y a decir, vale, ¿qué nos interesa acerca de un gasto? Pues una propiedad que nos interesa, le debemos saltar, es la fecha en la que hemos creado el gasto. Entonces, nos iríamos a la propiedad fecha, lo vamos a dejar así, formato de fecha completa, 12 horas, perfecto. Otra propiedad nos iríamos a un número, que sería pues la cantidad del gasto. Aquí le podemos poner formato, en mi caso podemos poner directamente el formato euro, o si estáis trabajando con libra, podéis poner sí, libra turca o dólar australiano, o básicamente dólar, pero en mi caso va a ser euro. Entonces esto está bien porque puedes escribir un número directamente y te lo va a mostrar aquí en euros. Como os he dicho antes, podemos incluir archivos adjuntos, en este caso lo vamos a llamar recibos, recibo o recibos, podemos subir uno o varios. Y también podemos añadir un texto opcional que serían nuestras notas. Y como os he dicho antes, podemos añadir también un campo que sería la fecha de creación. Y esto lo podemos dejar así, tal cual, fecha de creación. Y como nos interesa ver por cada gasto en qué categoría ha tenido lugar ese gasto, entonces es cuando podemos añadir aquí una relación. ¿Y por qué añadimos una relación? Porque realmente en vez de añadir una categoría gasto como tal y ponemos un título como puede ser esto, como un texto, ya hemos creado una base de datos para eso. Entonces le damos a relación y vemos aquí como que nos aparece la base de datos que creamos antes, que se llama categorías. Le damos, lo vamos a llamar categoría. Ahora lo que voy a hacer es ordenar esto un poco en función de cómo quiero visualizarlo. Podemos poner fecha de creación lo último, que es lo que menos nos interesa. Quizá algo así. Entonces, ahora cuando nos vamos a la base de datos anterior, categorías, como veis nos va a aparecer esto de aquí, este gastos. Y esto se puede cambiar, se puede editar esta propiedad para que sea, digamos, distinto. Lo que haría aquí es mostrarnos por cada categoría pues toda una lista de los gastos que hemos tenido. Entonces, como esto, al fin y al cabo, vamos a acabar teniendo bastantes gastos, vamos a tener cientos de gastos al mes, incluso a la semana para algunos, no tiene sentido mostrar una lista aquí enorme. Entonces, lo que vamos a hacer aquí en la base de datos de categoría por ahora es ocultar esta lista. Y lo que sí que podemos hacer es, como teníamos en mi base de datos categoría original, es crear una nueva propiedad que sea tipo rollup. Entonces, esta propiedad tipo rollup lo que hace es poder hacer una base de datos anclada a esta que sería gastos. Y lo que hace es calcular algo, lo que a ti te interesa. Entonces, en mi caso, pues lo que voy a hacer es elegir por la propiedad cantidad y lo que vamos a calcular es la suma. ¿Vale? Entonces, pues aquí podemos llamarlo cantidad total. Y lo que nos va a mostrar esta propiedad es pues la suma total que hemos tenido en estas categorías desde siempre. Luego podemos ponerle aquí filtro, más adelante lo vas a ver. Pero bueno, al fin y al cabo esto es una base de datos categoría, no tiene mucho. Aquí gastos, le vamos a añadir algún icono. Podemos ponerle este icono mismo. Y pues aquí tenemos ya nuestra base de datos. Por ahora tenemos, cuando creamos una base de datos, como que se nos crean 3 elementos vacíos. Los podemos eliminar por ahora. Hacemos así, ya está, y tenemos la base de datos vacía. Una cosa que podemos crear también son plantillas para gastos. Esto está bastante bien, ahora veréis, porque cuando creas una plantilla puedes especificar, pues eso, básicamente una plantilla cuando vas a crear un nuevo gasto. Entonces, en título podemos ponerle nuevo gasto. Podemos añadirle también un iconito, currency cash, por ejemplo.
Y lo interesante aquí es que fecha, pues podemos poner la fecha de hoy. Entonces, cuando creamos el nuevo gasto, por defecto se nos va a crear un nuevo gasto con la fecha de hoy. Y lo que vamos a hacer es que esta plantilla que acabamos de crear, la vamos a establecer como predeterminada para todas las vistas en gastos. Entonces, si ahora creamos un nuevo gasto, como veis, se nos crea con este nombre y con la fecha de hoy. Y luego lo demás es lo que tenemos que rellenar nosotros. Aquí en categoría nos va a dejar elegir una de las 3 categorías que hemos elegido. Si en la base de datos categoría de repente la modificamos y añadimos una nueva categoría, aquí nos debería aparecer esa nueva categoría. Entonces podemos poner un ejemplo. Hemos comido fuera y nos hemos gastado 14 euros. Como veis, nos va a aparecer en euros, como hemos personalizado antes. No vamos a añadir ningún recibo, no vamos a añadir notas. La fecha de creación también se nos rellena automáticamente, nos aparece hoy, la hora y demás. Y ya está, ya tenemos nuestro primer gasto. Vale, ahora vamos a ir a las vistas interesantes, a por lo que estamos aquí, básicamente, que es pues tener todas esas visiones importantes. Voy a poner quizá pues lo que yo considero que es lo más importante, ¿vale? Entonces vamos a crear pequeños títulos para ello. Lo primero va a ser gastos mensuales. Luego vamos a tener gastos semanales. Y por último vamos a tener, voy a llamarlo gastos por categoría. Esto diría que es lo más útil acerca de una de estas cosas. Entonces, vamos con gastos mensuales. Vamos a crear una vista de tabla. Y como ya tenemos creada nuestra base de datos de gastos, que está aquí dentro, lo que vamos a hacer es darle clic a esto. Ya nos tendría pues una vista de nuestros gastos mensuales. Pero lo que vamos a hacer aquí es pues filtrar un poquito esta información y para mostrártelo pues de forma mensual. ¿Por qué? Pues porque cuando empiezas a añadir un montón de gastos, pues lo que te aparecería aquí sería pues todos los gastos sin importarte las fechas, sin importarte nada. A lo mejor te interesa que aquí podemos añadir distintas vistas. A lo mejor te interesa que esta vista te muestre solamente los gastos del mes en el que estás ahora mismo. Entonces pues podrías llamarlo en mi caso, he visto que los filtros de Notion no son los mejores para filtrar por fecha. Podemos decir este mes y pues te va a decir exactamente este mes, pero esto va a ir cambiando porque cada mes en el que estés pues de repente te cambiaría la vista. Por lo tanto, a mí lo que me gusta es crear una vista por cada uno de los meses y tener así un tracking tal y como viste al principio. Entonces lo que voy a hacer es, en vez de que sea relativo a la fecha de hoy, vamos a decirle está dentro de y vamos a decir exactamente enero. Entonces, como aquí tengo un filtro de todos los gastos que están en enero, pues directamente puedo cambiarle el nombre, puedo llamarle enero y el año a lo mejor, porque si a lo mejor tenemos un montón de vistas, pues nos interesa saber el año. Entonces aquí va a estar todos los gastos de enero. Vale, entonces vamos a crear una nueva vista que va a ser lo mismo, gastos. Podemos crear una vista asistente, que es literalmente esto, y lo que va a hacer es copiarnos también el mismo filtro, y lo voy a llamar diciembre 2023, para que veáis una cosa. Entonces ahora mismo tiene el mismo filtro, pero vamos a cambiárselo ahora mismo. Como es diciembre de 2023, está dentro del 1 al 31 de diciembre de 2023 y no hay nada. Vale, ¿qué es lo que ocurre si ahora decidimos crear un nuevo gasto? Porque nos dimos cuenta de que en diciembre, nos dimos cuenta de que en diciembre de 2023 hicimos este gasto que no notamos y demás. Por defecto nos va a aparecer la fecha de hoy, pero le podemos decir, no, espérate, yo en diciembre de 2023 yo me acuerdo que el 31 me la cogí gorda y cuando salí pues me gasté un montón en comida fuera, me gasté como 100 pavos. Entonces lo que va a ocurrir es que en enero no nos va a aparecer ese gasto, pero en diciembre de 2023 se clasifica automáticamente. El 31 de diciembre pues me gasté 100 pavos. Tiene puesto en agosto, vamos a decir, comprar botellitas fin de año.
Otra propiedad que está muy bien es la de ordenar. Entonces, ¿qué le ocurre si empezamos a añadir varios gastos? Vamos a añadir varios, eh, por ejemplo, esto. Vamos a añadir que este gasto, por ejemplo, tuvo lugar ayer. Esto no es normalmente el caso de uso normal, pero por rellenar esto un poco. Normalmente no vas a añadir un gasto que tuvo lugar ayer o lo que sea, lo puedes hacer al instante. Bueno, esto ya depende de cada persona. A lo mejor hay personas que luego llegan al final del día y empiezan a mirar su cuenta, su aplicación del banco y dicen, pues he tenido este y este gasto, pues lo voy a añadir todos en la aplicación de Notion. Y en Repsol, pues tuve un gasto el día 18, tipo gasolina, y me dejé, no sé, 17 euros. Vale, pues como veis aquí esto está un poco, bueno, podemos ordenar como queramos y demás, pero como yo lo tengo es ordenado por fecha, porque nos interesa ver si vamos a tener esta vista inicial de los gastos mensuales, nos interesa tener ordenado por fecha. Entonces le damos a ordenar, nos vamos a fecha y en este caso descendente. Entonces nos va a aparecer lo más nuevo, lo último, y lo más antiguo al final. ¿Vale? Para esta, cuando le damos a ordenar, pues se nos clasifica para una vista. Tendríamos que hacer lo mismo aquí. Normalmente cuando ya tienes una vista bastante personalizada, con filtros, con ordenación y demás, y decides duplicarla, pues se van a copiar estos filtros de aquí. Entonces, bueno, aquí vamos a hacer lo mismo. Fecha descendente y apañar. Pues aquí tendríamos ya nuestra visión de gastos mensuales. Perfecto, pues... por cierto, este nuevo gasto lo he dejado como nuevo gasto. Comida fuera puede ser, por ejemplo, una hamburguesa. Una cosa bastante útil aquí también es que podemos poner en nuestra fecha, como esto nos está calculando todos los gastos desde el 1 de enero hasta el 24 de enero, pues podemos calcular cosas interesantes que nos vengan bastante útiles. Por ejemplo, una cosa que yo considero que es bastante útil es el intervalo de fechas. Entonces, este intervalo de fecha lo que toma es entre la fecha más antigua y la fecha más nueva de todo este intervalo, pues cuántos días han pasado 6 días. Así cuando te vayas acercando a fin de mes, pues tú dices, uy, ya han pasado 28 días, pues ya estoy a punto de completar enero. Otra cosa útil es la cantidad, exactamente... Uy, no quiero añadir un nuevo gasto. Sí, añadimos un nuevo gasto, le damos a eliminar y ya está. Por ejemplo, la cantidad total, lo que te has gastado en el mes, aquí parece. Vale, por eso voy a poner quizá la cantidad por aquí, es un poco más útil. Pues estos botones de calcular nos ayudan a seleccionar ciertas cosas, por ejemplo, yo que sé, cuántos valores tenemos, cuántas celdas tenemos, y si lo ponemos al lado de una propiedad en concreto, como cantidad, pues nos es bastante útil porque podemos calcular la suma. Esto es como Excel, básicamente. Vale, ahora nos vamos a la siguiente gráfica, que es la vista de gastos semanales. Vale, le damos a vista de tabla. Vamos a coger la misma base de datos, que va a ser gastos. Y como veis, pues tenemos aquí todos los gastos. No lo tenemos filtrado, no tenemos nada, como veis tenemos tanto gastos de diciembre como de enero. Y lo que voy a hacer ahora es modificarla un poquito. El diseño, le voy a poner diseño de tablero. Y lo que vamos a hacer es agrupar por fecha. Entonces al agrupar por fecha, pues a la hora de podemos elegir en agrupar, como cada uno de estos datos tiene su propia fecha, pues podemos agruparlas por mes, por año, por semana, por día, y aquí le daríamos a fecha por semana. A la hora de ordenar, pues yo prefiero tener lo más nuevo primero, de forma de que aquí tendríamos las últimas semanas y a la derecha pues iríamos acumulando las semanas antiguas. Y eso sería todo. Entonces lo que podemos hacer es, podemos mostrar un poquito más de información aquí, podemos ver exactamente, nos interesa ver cuánto hemos gastado por semana, ¿no? Entonces pues lo que vamos es irnos a propiedades y vamos a mostrar por ejemplo también la cantidad, ¿vale? Entonces pues nos interesa ver el gasto y la cantidad. Aquí podemos mostrar pues cada una de las propiedades que nos dé la gana.
lo mejor nos interesa ver una nota de forma rápida. Aquí no tenemos nota para ninguno, pero si añadimos una nota, por ejemplo, en la hamburguesa, pues estaba deliciosa. Estaba. Pues aquí vamos a ver esta nota. Por cierto, otra cosa que creo que está bien poner es la categoría. Así vemos exactamente pues en qué categoría nos vamos a comprar. Bueno, cuanto más propiedades pongamos, pues más ruido va a haber. Pero considero que la categoría está bien ponerla. Entonces vamos a ordenarlo por fecha. Entonces por cada entrada, por cada semana, pues podemos tener un mix de distintas entradas. Entonces prefiero que estén ordenadas por fechas, de forma descendente. Al igual que hemos hecho con los gastos mensuales. Y otra cosa que no mencioné antes es, imaginaos que aquí pues de repente tenemos muchísimas entradas, tenemos pues 30, 40 gastos. Nos interesa tener pues, como os enseñé yo al principio y mostrar los 10 primeros gastos para no sobrecargar esta vista y que no podamos hacer scroll, tengamos que hacer un scroll muy profundo hasta llegar a los gastos semanales y simplemente darle el botón de cargar más. Entonces esto sería aquí. El límite de carga, en vez de 50 páginas está puesta por ahora, pues lo pondríamos a 10 páginas. Entonces a las 10 entradas nos va a aparecer un botón de cargar más. Aquí os diría de hacer lo mismo, límite de carga 10 páginas, y esto va a ser lo mismo aquí. Si en una semana tenemos 20 gastos, solo nos van a aparecer de primera instancia los 10 primeros, los 10 últimos en este caso porque tenemos ordenado por fecha, y nos va a aparecer un botoncito de cargar más. Esto aquí, como veis en los gastos semanales, en la organización por semana, pues tenemos una propiedad que podemos mostrar. En este caso está puesto de contar todo, pero lo que voy a hacer es mostrar una suma de la cantidad. Entonces, aquí lo que vamos a mostrar es una suma de cuánto hemos gastado por semana. Esta semana hemos gastado 17 porque solamente hemos tenido 11 gastos, 100, y aquí suma estos dos valores que están en la misma semana. Y ya tendríamos gastos semanales. Vale, y para los gastos por categoría, de nuevo vamos a añadir una vista de base de datos, va a ser vista de tabla. Vamos a coger los gastos, ok, como antes. Y lo que vamos a hacer ahora es agrupar por categorías. Como tenemos ya la categoría aquí, pues como veis se nos va a quedar así. Pues como veis nos van a aparecer 3 categorías, que son las que hemos estado usando, si de repente nosotros solamente tenemos 3 categorías, ¿vale? Nos vamos a base de datos, categorías, y tenemos 3. Supongamos que vamos a añadir una nueva categoría, que va a ser facturas, ¿vale? Vamos a añadir un iconito, algo como esto. Y como no aparece 0 euros porque no tenemos ningún gasto con facturas, pues lo que va a ocurrir, volviendo aquí, es que se nos va a quedar como un grupo oculto. Bueno, básicamente porque todos los gastos que tenemos solamente nos aparecen en estas categorías. No nos va a aparecer una categoría cuando no tenemos gastos. Eso lo podemos personalizar por aquí. A la hora de agrupar podemos ocupar grupos vacíos o podemos mostrarlo. Pero básicamente si ahora yo añado pues un gasto factura de luz, canción por 65 euros, y la categoría facturas, pues nos va a aparecer el gasto aquí y nos va a aparecer el gasto aquí. Eso está bastante bien por tener una visión de en dónde se me ha ido el dinero, ¿vale? En comida fuera, facturas, gasolina, supermercado y pues una lista de todo. Lo mismo, es bastante útil aquí en vez de poner contar todo, pues poner suma. Entonces aquí vemos directamente cuánto gastamos por categoría. Otro truqui que me gusta hacer bastante. Tenemos gastos por categoría, pero esto tiene todos los gastos, no tiene ningún tipo de filtro. Entonces a mí me gusta hacer lo siguiente, y es decir, vale, pues voy a poner un filtro por fecha. Quiero que estos sean, por ejemplo, los gastos de enero. Entonces está dentro del 1 al 31, y aquí solamente van a aparecer los gastos de enero. Y vamos a duplicar la vista. Esto se va a llamar diciembre 2023, por ejemplo.
esta vista de aquí la voy a llamar enero 2024. Y entonces en diciembre voy a cambiar el filtro para que me pille diciembre. Nos iríamos aquí, del 1 al 31. Y solo en diciembre, como veis, pues solo me he gastado comida fuera, que son 100 euros. Y nos vamos a enero. Entonces ya tenemos los gastos por categoría, pero ordenada por mes. Pues eso sería todo, chicos, la verdad. Aquí está, pues, no sé, todo lo que os podéis esperar de los gastos. El flujo de trabajo es bastante simple. Si queremos añadir un gasto en cualquiera de las plantillas podemos añadirlo. Nuevo ítem, se nos carga la plantilla por defecto que hemos creado antes. Añadimos el gasto, le ponemos el nombre del gasto, la categoría y la cantidad y ya se nos estructuran todas las tres vistas, bastante útiles. Esto es lo que yo uso para organizar cada uno de mis gastos, está bastante bien. Esta plantilla la podéis crear de cero o os podéis ir a mi página web en la cual os he puesto una sección donde podéis descargar las plantillas gratuitas. Os vais a plantillas de Notion. Y aquí, como veis, tenemos esta plantilla que hemos visto, control de gastos, y también una plantilla de planificador de entrenos, que es la plantilla que uso para organizar mis entrenos en el gimnasio. Simplemente nos iríamos aquí, descargarla gratis, y nos iríamos, pues tendríamos que iniciar sesión y le daríamos aquí a duplicar. Entonces pues se nos guardaría directamente en nuestro Notion personal.